Hola, buen día tengan todos ustedes. Nosotros somos estudiantes de primer semestre de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Nuevo León. Yo soy Rosalinda Juárez Telles. Yo, Eduardo Rodríguez Ayala. Equivalencias lógicas. Dos fórmulas lógicas son equivalentes si tienen los mismos valores de verdad para todos los posibles valores de verdad de sus componentes atómicos. Diremos que dos proposiciones P y Q son lógicamente equivalentes si es una tautología, es decir, si la tabla de verdad P y Q son iguales. Aquí un ejemplo de ello. Argumentos válidos y no válidos. Validez lógica. Se dice que un razonamiento es lógicamente válido cuando tiene la forma de una ley lógica, lo que equivale a decir que relación entre las premisas y la conclusión es tautológica. Expresando en lenguaje formalizado, dadas las proposiciones A, B, C, así sucesivamente, un argumento válido es aquel que tiene la forma A y B, B y C, C y D, así sucesivamente. Este recibe el nombre de esquema de inferencia, donde se da el caso que el valor de verdad lógica del antecedente V como producto conjunción de todas las premisas implica que la conclusión también tiene el valor de verdad lógica V. De este modo, si las premisas son verdaderas en sentido epistemológico, entonces la conclusión también lo es. En sentido epistemológico, lo que permite considerar Z como verdad propia, independiente y desligada, es decir, una conclusión obtenida a partir de las verdades afirmadas en las premisas como verdaderas, por lo que definimos la validez como no puede ser el caso que siendo las premisas verdaderas la conclusión sea falsa. A continuación vemos que en la línea 1 de la tabla se muestra la tautología. En la línea 2 demostraría que el argumento no es válido. Las demás líneas no hacen caso por ir en contra del supuesto del producto de las premisas, lo que constituiría un argumento inconsistente, pues no se daría el caso de que todas las premisas fueran verdaderas a la vez. Este es el argumento que hacen su contrario, se usa para la prueba de validez que veremos más adelante. Es decir, que no es posible que si la conclusión es falsa, pueda ser todas las premisas a la vez verdaderas, que es lo que ocurre a continuación en la línea 2. Nota: la proposición metalingüística, mostrada enseguida, se representa el conjunto producto lógico de todas las premisas del argumento. C representa el posible valor de verdad de la conclusión. Una consideración muy importante: hay que tener en cuenta que la validez reside en el esquema, no en la verdad de las proposiciones. Las proposiciones no son válidas más que en el sentido epistemológico, y estas son tomadas como verdaderas, pero formalmente, en el sentido lógico, pueden ser tanto falsas como verdaderas. Por lo que la validez de un razonamiento solo se garantiza cuando el conjunto de la proposición como esquema de inferencia es una tautología, una verdad formal, cuya tabla de valores de verdad es siempre B y nunca F, evitando de esta manera la línea 2 de la tabla. Si se diera el caso de que alguna premisa fuera falsa, el valor de verdad del producto sería también falso. Sin embargo, el argumento sería válido con independencia de la verdad o falsedad de la conclusión, como vemos en la línea 3 y 8. Esto resulta a primera vista chocante, pero según la definición del factor como condicional cuando el valor del antecedente es falso, la función hace verdadera a la proposición con independencia del valor de verdad del consecuente, según su tabla de verdad que lo define. La paradoja no es tal, puesto que cuando argumentamos partimos de la base de la consideración de que todas las premisas son válidas, epistemológicamente verdaderas. En otro caso, la argumentación no tiene sentido. Eso explica cómo frecuentemente usamos la segunda línea de la tabla de definición del factor implicado en expresiones como: si eso que dices es verdad, yo soy el papá de Roma, donde damos a entender que, al no dar validez a la premisa,
La conclusión puede ser cualquiera como argumento válido, pero epistemológicamente falso. En la lógica clásica se decía ex contradictio quod dilibeto, lo que viene a decir que partiendo de una falsedad cualquier conclusión es posible. Algunos cálculos utilizan esta inferencia como regla para demostrar algo conocido de antemano como falso. Por ello, en la lógica se hace una distinción entre la afirmación condicional o hipotética y la implicación. Lógica de predicado. Expresa relaciones entre objetos, así como también cualidades y atributos de tales objetos. Los objetos pueden ser personas, objetos físicos o conceptos. Tales cualidades, relaciones o atributos se denominan predicados. Los objetos se conocen como argumentos o términos del predicado. Importancia. Expresiones para el sujeto. Son aquellos que identifican un individuo, sea lugar, persona, objeto. Comúnmente se denota con cualquier letra minúscula. Expresiones para predicado. Es la complementación del sujeto. Comúnmente se clasifica con cualquier letra mayúscula. Predicados unarios. Son los predicados de un solo argumento. Ejemplo, Juan es justo. Binarios. Son los predicados de dos argumentos. Raúl busca a Paula. Terciarios. Son los predicados de tres argumentos. Juliana ama a Esteban y Julián. Un ejemplo de predicado podemos ver que Paula y Juliana son bonitas. Paula y Juliana son sujeto, por eso se denotan con letras minúsculas. Bonitas es predicado, por eso se denota con la letra B mayúscula. Representación y evaluación de predicados. En el cálculo de predicados se usan varios tipos de símbolos. Símbolos de función. Funciones que definen nuevos individuos en términos de los previamente conocidos. Símbolos de predicados. Predicados que describen un conjunto de individuos que tienen una propiedad o una relación. Constantes. Mantienen la propiedad de todo elemento constante. Símbolos de variables. Individuos que pertenecen a un dominio no vacío o conjunto. En el cálculo de predicado nos referimos a términos cuando hablamos de constantes, variables o símbolos de función, cuyos elementos sabemos de antemano que son términos. Así, por ejemplo, la variable xy y la constante 1 son términos. Dado el símbolo de función de más de dos argumentos, las siguientes expresiones también son términos. El primero de ellos se refiere a la suma de x más 1, mientras que el segundo a la suma de los términos correspondientes de x más 1 con el término 1. Como para el caso del cálculo de proposiciones, se usan también los átomos en el cálculo de predicados, los cuales son enunciados simples, es decir, predicados, que están conformados con símbolos de predicados, con varios términos como argumentos y que pueden ser evaluados como verdadero o falsos, de manera que no pueden ser descompuestos en proposiciones más simples. De esta manera, las siguientes expresiones son átomos. Además, se trata con formas proposicionales, estructuras que aparecen como sentencias declarativas, pero que no tienen valores definidos de verdad a causa de las variables individuales. Ejemplo,
2 más 3 igual a 4 es una proposición. X más 3 igual a 4 es una forma proposicional, ya que será proposición cuando X tome algún valor del dominio. Recibe el nombre de cálculo de predicados de primer orden por tener cuantificadores solo sobre el dominio de individuos. Nota: el cálculo de predicados está formado por un conjunto de predicados concatenados a través de operaciones lógicas. Igualmente, dentro del cálculo de predicados se utilizan las siguientes simbologías. E existe para todo A. Ejemplo: sea el enunciado todos los mamíferos son de sangre caliente, expresado utilizando la simbología del predicado, se tiene A mamíferos X que sangre caliente X. Lo que algunos llaman álgebra declarativa no es otra cosa que la álgebra proposicional, es decir, la estructura algebraica que se forma con expresiones utilizando los conectivos lógicos. Empezaremos definiendo formalmente cómo se construye una fórmula en lógica. Primero, una expresión sintácticamente correcta se llama fórmula bien formada, entre paréntesis f, b, f, o simplemente fórmula, y su definición es: una fórmula en lógica de proposiciones se obtiene al aplicar una o más veces las siguientes reglas.